en la educación. Bien, y nos encontramos en 1950 y la década de los 50, y culminamos diciendo 50 y 60, que era un funcionalismo tecnoeconómico y reformista. Pero lo que no dijimos era que el principal objetivo del funcionalismo era la relación entre educación y empleo. ¿Qué políticas diseñaban? Profe, ¿puede repetir nuevamente eso? Que el funcionalismo tecnocrático de la década del 50, fundamentalmente en Estados Unidos, y la sociología de la educación, por lo tanto, estudiaba fundamentalmente la relación entre educación y empleo. Bueno, el tercer momento que estudia Bonal son los años 70 del siglo XX. Pero para estudiar los 70 debemos saber qué pasó en la década del 60 en el mundo occidental. En la década del 60 fue una década bien importante. Tremendo adelanto tecnológico, los seres humanos pisaron la luna, los Beatles, hombres de pelo largo, ¿dónde se había visto antes? Se había visto, pero mucho antes. El rock, la minifalda, en Latinoamérica, la Revolución Cubana, el crecimiento del movimiento popular. Me olvidé. El mayo del 68 en Francia, una explosión de rebelión juvenil en las calles pidiendo un mundo más justo. Movimientos guerrilleros en América Latina, anticapitalistas, antipreponderancia de Estados Unidos, gran desarrollo de los partidos comunistas latinoamericanos inspirados por la Revolución Cubana y movilizando junto a los estudiantes y presentando demandas. Los movimientos guerrilleros, ustedes saben que eran una cosa, y el Partido Comunista, junto con los trabajadores, era otra. Que en Uruguay estaban bien separadistas. Toda esa efervescencia de los años 60, para que ahora veamos qué pasa en los 70. En la década del 70
en el ámbito de la sociología de la educación. Se pone en cuestión que la educación sirva para mejorar socialmente. Profe, se le escucha entrecortada. ¿A mí? No sé si a mí. A ver ahora si me arrimo más. Ahora mejor. No, yo escucho bien. No, se escucha bien, sí. Ah, entonces capaz que es mi internet. Porque yo estaba sentada muy echada hacia atrás, capaz que es eso. Ahora, ¿el resto qué tal? Sí, ahora la escucho. Sí, yo escucho bárbaro. Está bien, La sí. escucho bien. Se escucha bien. Entonces, en los años 70 resurgen los marxismos de los 60 y se pone en duda a la educación como posibilitadora del cambio social. Pierde legitimidad en ese sentido. En realidad, había fracasado la política de la igualdad de oportunidades. Estadísticamente hablando, la educación no estaba siendo eficaz en la igualdad de oportunidades. Entonces, aparece en los 70... Profe, perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Realmente no estaba ayudando al cambio social? O sea, ¿o era algo que se decía nomás? Estadísticamente, nosotros conocemos muchos casos en nuestro entorno que sí, pero estadísticamente hablando, cuando te digo estadístico, vos me entendés que te digo hablando en porcentajes. En porcentajes importantes no. Hay una muy grande posibilidad de que a pesar de que la gente permanezca en la misma clase social en la que nació. Estadísticamente, la educación no logra ese cambio. Hay otro dato que tengo que a mí siempre me pareció interesante. En Uruguay, voy a hablar de los datos que tengo, no de los que no sé. En Uruguay, las maestras, en su mayoría, provienen de clases medias bajas. Por lo tanto, las maestras tendemos a creer, y así lo transmitimos, en el ascenso social a través de la educación, porque es lo que ha pasado con la mayoría de nosotras. No es mi caso, que al revés, pero eso es lo que dicen los estudios sobre los maestros en Uruguay. Y además es lo que nosotros siempre transmitimos
lo que en general le transmitimos a nuestros hijos. Pero ustedes saben que a la Universidad de la República llega un muy bajo porcentaje de personas que hayan vivido bajo la línea de pobreza. Muy bajo. No relevante. Hablo de Laudelar, ¿no? Bien. Entonces, aparece lo que se denominó la sociología crítica. Y vamos a nombrar a dos representantes que son Bourdieu y Passeron con doble S. Estos dos son como el Arbanoa Carrero. Escribieron separado, pero siempre lo van a encontrar nombrado juntos. Ellos llevan adelante lo que se denominaron teorías de la reproducción. Y lo que ellos sostienen es que lo que hace la educación es reproducir las condiciones sociales. A la compañera que hoy me preguntaba, ¿cómo te llamas? La que está soplando la vela del cumple. María Gracia. María Gracia Hernández, ¿no? Sí. María Gracia, ahora vas a ver que después hay otras teorías que piensan otra cosa, ¿no? Pero estos eran bien pesimistas. Decían, la educación mantiene el statu quo social. Esto es, es reproductora de las condiciones sociales de origen. Profe, ¿puede repetir los autores? Bourdieu, que se escribe Bourdieu, y Passeron con doble S. Gracias. Profe, ¿puede repetir lo que sostienen? Sí, son reproductivistas. Por eso le decía que tienen una visión pesimista, porque ellos dicen que lo que hace la educación en realidad no es posibilitar el ascenso social, sino que reproduce las condiciones socioeconómicas de origen. Dicen que la escuela no es un lugar ideológicamente neutro, sino que la escuela sirve para difundir en la cabeza de los niños y jóvenes las ideas de la clase dominante. Y que la escuela asigna y distribuye posiciones sociales. Distribuye. Entonces, los reproductivistas son totalmente opuestos a las teorías del capital humano. Y son marxistas, ¿no? Profe, una pregunta, perdón la interrupción. ¿Hacemos el Zoom hasta que se corte o cortamos y 50? Porque ya estamos medio en la hora. ¿Ya es la hora? Sí. Oh,
Bueno, no, redondeo y la clase que viene empezamos a partir de los 70. Bueno, se me fue más rápido de lo que pensaba. Entonces, voy a redondear con esto. Hay algo que tienen en común el estructural funcionalismo y los reproductivistas. ¿Vieron que son dos teorías totalmente opuestas? Una te dice que hay que mejorar las técnicas de enseñanza y que vas a ascender socialmente a través de la educación, y los otros dicen nada que ver, lo que hace la educación es reproducir tu condición social de origen. Pero ambos tienen algo en común. Ninguna de las dos teorías se mete a analizar lo que pasa adentro de la escuela, adentro de lo que se llama caja negra, porque hasta ese momento, hasta los 70 incluidos, no era objeto de la sociología de la educación saber qué pasaba adentro de la institución educativa. Todo era estudiar la vinculación entre la formación y la sociedad. En décadas posteriores, a partir de los 70, ese objeto va a cambiar. Bueno, queridos y queridas y queridos, estamos en comunicación por cualquier duda que se presente y bueno, la clase que viene terminamos el texto de Bonal y comenzamos la enseñanza de la moral en la escuela primaria de nuestro amigo Durkheim. ¿Estamos? Bueno, Gracias. Bárbaro, profe. que tenga tiempo de ver una peli o media peli o algo. No, Gracias. Acostarse. Chao. Hasta luego. Buena Chao. semana. gracias igualmente. Hasta luego. Ay, qué frío.